Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a Milagros Telles, que me escribió: hola Tess, aquí deleitándome con tu video. Te garantizo que cualquier sitio es acogedor mientras te veo y escucho. En este momento, viajando en tren desde Viena hasta München, te escuchamos desde cualquier rincón del planeta. Sobre estos casos puedo decir que caras vemos y de corazones no sabemos. Una vez más, gracias y te envío un fuerte abrazo cósmico. Mi querida Milagros, muchísimas gracias por tu mensaje, también por tu apoyo. Discúlpame si pronuncié mal el nombre hacia donde vas, pero aún así te quiero decir que agradezco y valoro profundamente que estés aquí en la comunidad. Te deseo lo mejor del mundo y por favor cuídate mucho. También quiero saludar a Mía, que me escribió: gracias a ti por estar aquí, por apoyarme. Para mí eso es lo más importante, de verdad. Te agradezco con todo mi profundo del alma y espero que las cosas en tu vida estén de maravilla. El domingo parecía transcurrir con normalidad en Bello, Antioquia, hasta que un suceso atroz sacudió al país. Un video estremecedor comenzó a circular en redes sociales. En él se veía una mujer luchando por su vida en las aguas turbias de una quebrada, mientras varias voces alrededor la increpaban con indiferencia y odio. Esa mujer era Sara Millerrey González, una mujer trans de 32 años, y estaba siendo víctima de un brutal ataque a plena luz del día. Sus atacantes le habían roto los brazos y las piernas a golpes antes de arrojarla al cauce de la quebrada, la García, dejándola atada a una muerte cruel por ahogamiento. La crueldad no terminó ahí. En vez de ayudarla, algunos testigos grabaron con sus teléfonos sus últimos momentos de agonía y difundieron las imágenes en redes sociales. Solo ante esa crudeza explícita la sociedad colombiana reaccionó con horror y rabia, generando un fuerte llamado nacional por justicia. Sara Millerrey González Borja, conocida cariñosamente como La Millerrey, en su comunidad fue mucho más que la víctima de un crimen horrendo. Era una persona con sueños, luchas y alegrías propias. Nacida con el nombre de Alejandro González, desde muy temprana edad sintió que su identidad de género no correspondía con el sexo que se le asignó al nacer. Estaba encerrada en un cuerpo que no le pertenecía, describiendo cómo en la adolescencia Sara se dio cuenta de que era una mujer trans y comenzó su transición. Una de sus amigas, en un testimonio sobre la vida de Sara, reveló también las duras pruebas que enfrentó desde niña. Sufrió un abuso íntimo por parte de un familiar y cargó con ese trauma durante años, sumándose también la discriminación que vivió al expresar su identidad de género. A pesar de estos infortunios, Sara era descrita por sus seres queridos como una persona alegre y carismática. Le encantaba arreglarse, lucía pelucas, le gustaba utilizar maquillajes vibrantes, presentándose ante el mundo tal como se sentía por dentro, una mujer orgullosa de sí misma. En su barrio Playa Rica de Bello, la querían tanto que, según sus familiares, era común que los motociclistas se detuvieran para llevarla a dar paseos mientras ella saludaba como una reina. Sin embargo, detrás de esa imagen jovial, Sara lidiaba con sombras personales. Dejó la escuela siendo muy joven y durante algún tiempo cayó en el consumo y vivió sin un techo fijo, intentando escapar de sus dolores internos. Gracias al apoyo de su madre logró rehabilitarse en un momento e incluso encontró el amor con una pareja, pero tuvo recaídas posteriores en sus adicciones. En los últimos meses antes de su muerte, Sara estaba retomando su vida. Vivía en una habitación modesta cerca de su familia
y mantenía la esperanza de hallar finalmente su lugar en el mundo. Espiritualmente, Sara era una persona de fe. Llevaba un diario personal donde plasmaba oraciones y reflexiones que hoy resultan conmovedoras premoniciones. En sus escritos mantenía un diálogo íntimo con Dios, le pedía que la alejara de toda maldad y sobre todo rogaba que no suceda un hecho de violencia que me deje sin vida, escribía en su diario. En otra entrada de su diario, Sara confesaba sus temores. Sabes que he pasado muchos miedos y acechos, los cuales no quisiera que se cumplieran. Por favor, te pido que no sucedan. Estas líneas, compartidas valientemente por su madre tras su muerte, revelan la profunda angustia con la que vivía Sara. Presentía el peligro latente que la rodeaba por ser quien era, pero aún así conservaba la esperanza de seguir adelante. Lamentablemente, sus peores miedos terminaron cumpliéndose de la manera más trágica. La tarde del viernes 4 de abril de 2025, el destino de Sara Millerrey tomó un rumbo espantoso. Alrededor de las 3 p.m., vecinos del sector Playa Rica en Bello comenzaron a escuchar disturbios cerca de la quebrada La García, un arroyo que atraviesa la zona y que es conocido por ser un punto de consumo y venta de sustancias ilegales. En ese entorno peligroso, un grupo de hombres interceptó a Sara y desató sobre ella una violencia indescriptible. Sara fue golpeada salvajemente. Los agresores le propinaron una golpiza tan brutal que terminaron fracturándole sus extremidades, tanto brazos como piernas, dejándola prácticamente incapacitada. Testigos relataron con horror que los atacantes procedieron a arrojarla viva a la quebrada, aprovechando sus fracturas para que no pudiera nadar ni escapar de la corriente. La intención evidente era que Sara muriera ahogada allí mismo, ocultando su crimen en las aguas turbias. Eran aproximadamente las 3:30 de la tarde cuando el cuerpo maltrecho de Sara cayó al agua, pero increíblemente ella aún se aferraba a la vida. A pesar de sus heridas catastróficas, Sara no se rindió en ese momento. Luchando contra la corriente de la quebrada La García, logró agarrarse de unas ramas para no ser arrastrada completamente. Con la cabeza apenas fuera del agua, comenzó a gritar pidiendo auxilio a quien pudiera ayudarle. Sus gritos desesperados llamaron la atención de transeúntes en la orilla, personas comunes que de pronto se encontraron frente a una escena completamente dantesca. Pero la tragedia no terminó ahí. Mientras Sara agonizaba, algunos individuos presentes en el lugar se dedicaron a filmar la escena en lugar de socorrerla. En uno de los videos ampliamente difundido posteriormente se escucha la voz del hombre que graba advirtiendo a otros: «Vea, aquí no se paren aquí». Enseguida otra voz masculina amenaza: «Vea, aquí no se paren, malparidos, vea lo que pasa». Estas frases heladas dejaban claro que los propios agresores o sus cómplices seguían allí, intimidando a cualquiera que intentara ayudar. De hecho, testigos relataron que quienes quisieron acercarse fueron amedrentados con la posibilidad de ser baleados. Había unos manes parados también con el celular grabando y decían que no la ayudaran. Entonces hubo temor a intervenir por miedo a que los encendieran a bala, contó un allegado explicando por qué muchos presentes no pudieron hacer nada. Por eternos minutos, Sara permaneció en esa agonía filmada, sola contra la crueldad y la indiferencia. Sin embargo, algunas personas valientes sí actuaron. 2 transeúntes finalmente desoyeron las amenazas y se lanzaron al agua para rescatarla. Con grandes esfuerzos lograron mantenerla a flote hasta que llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Bello que, alertados por vecinos, acudieron al sitio de la emergencia. Entre los bomberos y estos buenos samaritanos
consiguieron sacar a Sara de la quebrada aún con vida y de inmediato la trasladaron de urgencia al hospital La María, en la ciudad de Medellín. Durante el rescate, la madre de Sara llegó desesperada al lugar tras recibir una llamada avisándole de lo ocurrido. Alcanzó a ver a su hija aferrada a las ramas, empapada y malherida. En una escena desgarradora, Sara, consciente pese al dolor, logró decirle a su mamá sus últimas palabras antes de ser llevada en la ambulancia. «Me tiraron a la quebrada», confesó, sin poder identificar a sus agresores en ese momento. En el hospital los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Sara presentaba múltiples lesiones graves, no solo por los golpes y fracturas, sino también por la exposición prolongada al agua sucia de la quebrada, que le causó hipotermia e infecciones. Los siguientes días fueron críticos. Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, el cuerpo de Sara no resistió. Falleció el sábado 5 de abril de 2025, apenas un día después del ataque, a causa de la gravedad de sus heridas y complicaciones derivadas de la tortura sufrida. Tenía 32 años. Colombia entera se enteró de su muerte con estupor mientras los videos de su agonía inundaban internet, causando indignación y pena. Vale destacar que, según reportes forenses citados posteriormente, Sara pudo haber sobrevivido de haber recibido ayuda tan solo segundos antes de lo que ocurrió. Esa dolorosa verdad refuerza la tragedia. La diferencia entre la vida y la muerte de Sara Millerrey pudo ser la solidaridad o la inacción de quienes estaban a su alrededor. Su caso pasó de inmediato a engrosar la fatídica lista de crímenes de odio contra personas trans en Colombia, pero también se convirtió en un símbolo de resistencia y un grito de no más para la comunidad LGBTIQ+. Tras confirmarse la muerte de Sara, el clamor por justicia fue unánime y la respuesta institucional tuvo que ser inmediata. Al difundirse masivamente las imágenes de la tortura, diferentes entidades del Estado y líderes manifestaron públicamente su condena y prometieron dar con los responsables. La Defensoría del Pueblo alertó que solo en los primeros 3 meses de 2025 se habían registrado 13 transfeminicidios en Colombia, evidenciando un preocupante patrón de violencia que cobró la vida de Sara. La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, también alzó su voz e informó que su administración colaboraría en todo para esclarecer los hechos, ofreciendo incluso una recompensa inicial de 50 millones de pesos, que son aproximadamente $11.000, por información que llevara a los culpables. Tanto la alcaldía de Bello como la gobernación de Antioquia unieron esfuerzos en esa recompensa, aumentándola luego a 100 millones de pesos en total, reflejo de la fuerte presión pública para resolver este caso. Las autoridades conformaron un grupo especial de investigadores de la Fiscalía General de la Nación, la SIJIN y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para reconstruir el crimen y perseguir a los perpetradores. Aunque no se contaba con una grabación clara del momento exacto del ataque, más allá del video tomado después, los investigadores recopilaron evidencia de cámaras de seguridad cercanas y entrevistaron a testigos clave. En total se analizaron más de 126 horas de grabaciones de la zona, lo que permitió trazar el recorrido de los sospechosos antes y después del hecho. Muy pronto surgió una hipótesis concreta. El crimen habría sido cometido por miembros de una estructura criminal organizada que opera en Bello. En particular, se apuntó a la banda delincuencial conocida como el Mesa, un grupo criminal dedicado principalmente al comercio de sustancias y con amplio control territorial en sectores de Bello. Esta hipótesis encajaba con las versiones iniciales de las autoridades locales. El secretario de Seguridad de Bello, José Rolando Serrano,
declaró que hay versiones que apuntan a la participación de bandas delincuenciales en el hecho. Además, Serrano reveló un detalle escalofriante. Algunas versiones indican que los agresores no permitían que Sara fuera rescatada en el lugar, lo cual concuerda con lo que se oyó en los videos virales. Todo apuntaba a que no se trató de un ataque al azar perpetrado por un solo individuo, sino de un ataque premeditado en grupo, con sevicia, posiblemente motivado por prejuicio transfóbico y amparado por el poder de intimidación de una banda criminal. El primer gran avance en la investigación llegó a finales de abril de 2025. El 30 de abril, la policía capturó al primer sospechoso, Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta, de 22 años, identificado como el principal responsable material del asesinato de Sara Millerrey. Alias Teta fue detenido en el municipio de Bello durante un operativo conjunto entre la Fiscalía y un equipo élite de la Policía Nacional. Al momento de su captura, las autoridades confirmaron que este individuo tenía vínculos con la banda El Mesa y le imputaron de inmediato los cargos de homicidio agravado y tortura correspondientes a la brutalidad cometida contra Sara. El director de la Policía General, Carlos Fernando Triana, informó públicamente que una vez se conoció ese hecho lamentable, la policía inició investigaciones y de forma rápida logró la ubicación, identificación y captura de este sujeto, quien por homicidio agravado y también por tortura es puesto a disposición de la autoridad competente. Alias Teta fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura y dictó su aseguramiento en prisión preventiva mientras avanza el proceso. Investigaciones de prensa revelaron que este sospechoso contaba con un historial criminal extenso. Tenía al menos 6 anotaciones judiciales previas en Bello y Medellín e incluso había sido capturado en 2021 por otro homicidio, el asesinato de un hombre llamado Héctor Ismael Ramos Otero. Que un individuo con semejante prontuario estuviera libre y participara en un crimen tan atroz generó aún más indignación pública. Pocos días después, surgió información de que el crimen no fue perpetrado solo por alias Teta, sino que había más implicados. En la audiencia de imputación de cargos contra Teta, realizada el 2 de mayo de 2025, el abogado de la familia de Sara, Saúl León, reveló que la fiscalía ya tenía identificada a una segunda persona vinculada directamente con el caso y que se estimaba la participación de al menos 6 individuos en total en el asesinato. Es decir, las autoridades sospechaban que hasta 6 agresores habrían actuado conjuntamente en diferentes roles, algunos golpeando a Sara, otros filmando y amenazando, quizás coordinados bajo las órdenes de alguien. Uno de esos cómplices adicionales ya estaba individualizado, aunque su identidad no se hizo pública de inmediato por motivos investigativos. La cacería de los restantes involucrados continuó con sigilo pero firmeza. El 24 de mayo de 2025, la Policía Nacional anunció la captura de un segundo sospechoso importante. Se trató de Juan David Echavarria Zapata, alias Chucky, detenido en un operativo de la SIJIN en el municipio de Buenos Aires, Antioquia. Alias Chucky, de acuerdo con el director de la policía, también era integrante del grupo delincuencial El Mesa y registraba antecedentes por concierto para delinquir, homicidio y comercio de sustancias ilegales. Llevaba prófugo desde el día del asesinato de Sara y, según se supo, ya había escapado de las autoridades en ocasiones anteriores. Con su captura, las autoridades señalaron que se lograba el esclarecimiento del caso y se asestaba un golpe a la estructura criminal responsable. Alias Chucky sería el segundo de los 3 principales implicados buscados por este crimen. Se habla de al menos 3 cabecillas directos, aunque recordemos que pudieron intervenir hasta 6 personas en total. Ambos detenidos, Teta y Chucky, quedaron a la espera del juicio, enfrentando cargos graves.
La fiscalía continuaba trabajando para determinar las causas y motivaciones precisas del ataque, con la clara hipótesis de un crimen de rechazo motivado por la identidad de género de la víctima. De hecho, el abogado de la familia pidió formalmente que se estudiara tipificar el caso, no solo como homicidio, sino como feminicidio agravado en su modalidad de transfeminicidio, dado que había evidencia de maltrato verbal hacia Sara por su condición de mujer trans previo a la agresión física. Según trascendió, Sara había manifestado en su diario personal sentir temor por su seguridad, escribiendo que se sentía discriminada y maltratada por su orientación e identidad, lo cual reforzaría el componente de prejuicio en el móvil del crimen. Mientras la justicia seguía su curso, la ciudad de Bello despidió a Sara Millerrey. Sus honras fúnebres se llevaron a cabo el 8 de abril de 2025 en medio de escenas de dolor profundo de su madre, familiares, amigos y vecinos. Era muy alegre y carismática, repetían quienes la conocieron, incapaces de comprender cómo alguien pudo cebarse con tanta saña contra ella. El transfeminicidio de Sara Millerrey conmocionó y paralizó al país. Desde el momento en que se conocieron los hechos y se difundieron las imágenes, la indignación fue creciendo como pólvora. En redes sociales, el nombre de Sara Millerrey rápidamente se volvió tendencia, acompañado de hashtags pidiendo justicia y condenando la transfobia. Colectivos y activistas de derechos humanos levantaron la voz de inmediato, no solo para clamar justicia por Sara, sino para visibilizar la sistemática violencia contra personas trans en Colombia. Instituciones públicas se pronunciaron en cascada. Además de la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Bello, ministerios, congresistas, personalidades de la farándula y ciudadanos de a pie expresaron completo repudio. El Departamento Nacional de Planeación, por ejemplo, emitió un comunicado rechazando el asesinato brutal de Sara, recordando que en lo corrido de 2025 ya se contabilizaban 25 asesinatos de personas LGBTIQ+, 15 de ellas trans, por posibles prejuicios de orientación sexual o identidad de género. La entidad subrayó que cada semana de 2025 había sido asesinada al menos una mujer trans en Colombia, una estadística escalofriante que refleja la vulnerabilidad de esta población. La cobertura mediática del caso fue intensa, tanto a nivel nacional como internacional. Los principales noticieros de Colombia abrieron sus emisiones con la noticia del brutal asesinato de una mujer trans en Bello y el tema se mantuvo durante días en primeras planas. Medios escritos de gran alcance como El Tiempo, El Espectador y El Colombiano dedicaron reportajes especiales. La crudeza del caso, con video incluido, llevó a que la historia traspasara fronteras. Periódicos internacionales de habla hispana como El País de España y Página 12 de Argentina hicieron eco de la noticia, calificando el hecho como un transfemicidio que evidenciaba la transfobia arraigada en Colombia. Medios en inglés también lo cubrieron, por ejemplo, Pink News y CBS News reportaron la muerte de Sara, subrayando el contexto de violencia contra la comunidad trans en Latinoamérica. Se organizaron incluso vigilias simbólicas en ciudades fuera de Colombia por colectivos LGBTIQ+, que se solidarizaron con la causa. A los 2 días del fallecimiento de Sara, es decir, el 9 de abril, se convocaron velatones en varias ciudades simultáneamente. En Bogotá, cientos de personas se reunieron esa noche en el tradicional Parque de los Hippies para homenajear a Sara Millerrey, bajo la dirección de la Subdirección para Asuntos LGBTIQ+, de la Alcaldía Mayor. Los asistentes encendieron velas blancas y colocaron fotos de Sara rodeadas de banderas trans y símbolos de amor.
Se leyeron también mensajes de rechazo a la violencia y se guardó un minuto de silencio, interrumpido solo por sollozos contenidos y aplausos de solidaridad. En Medellín, ciudad vecina a Bello, también se congregaron multitudes en el centro de la ciudad con velas y pancartas que decían: ni una más, y no nos están matando, nos están dejando morir. Ciudades como Cali, Barranquilla y la misma Bello se unieron a la jornada de protestas pacíficas en días posteriores, mostrando que el impacto del caso era nacional. Según reportaron medios locales, en Bello la comunidad trans salió a las calles pese al miedo, escoltados por aliados para exigir que el asesinato de su compañera no quedara impune. Transfobia mata, no más indiferencia. Se leía en los carteles sostenidos con firmeza. Líderes de opinión y figuras políticas también se unieron a las manifestaciones. Elizabeth Castillo, reconocida activista trans y política colombiana, tomó la palabra en la vigilia de Bogotá y declaró ante los medios de comunicación: por eso estamos aquí, rechazando con firmeza esta violencia estructural desde todos los frentes, en referencia a que no se trata de casos aislados, sino de un problema social más amplio. Desde distintos rincones del país llegaron mensajes de solidaridad con la familia de Sara. En redes sociales muchos compartieron fotografías de ella sonriendo, recordando su humanidad por encima de la manera en que murió. Se popularizó la consigna Justicia para Sara, que acompañó publicaciones informativas y reflexivas sobre la necesidad de proteger a la población trans. Sin embargo, no toda la atención mediática fue positiva. Algunas organizaciones denunciaron que ciertos medios, al reportar el caso inicialmente, usaron el nombre legal de Sara, masculino, o la mencionaron como un hombre vestido de mujer, revictimizando su memoria. Activistas repudiaron esta cobertura irrespetuosa, logrando que muchos medios rectificaran pronto y se refirieran a Sara correctamente como una mujer trans. También se criticó que varios canales de televisión emitieran fragmentos del video de su agonía, con pocos filtros, en horario informativo, lo que fue tildado de sensacionalismo y falta de ética, además de extremadamente doloroso para la familia y la comunidad. Organizaciones como Caribe Afirmativo solicitaron a los medios centrarse en el mensaje de justicia y no en el morbo de las imágenes, destacando que la difusión irresponsable podía revictimizar a Sara y traumatizar a espectadores vulnerables. En redes sociales, perfiles anónimos intentaron justificar lo sucedido alegando, sin pruebas, que la Millerrey era un ladrón o que se trató de un lío de sustancias, buscando quitarle peso al componente de odio por su identidad. Estos intentos de desinformación fueron rápidamente desmentidos por portales verificadores como Colombia Check, que señalaron que no existía evidencia alguna de que Sara hubiese cometido delito alguno. Por el contrario, remarcaron que tales afirmaciones eran parte de una narrativa transfóbica para distraer la atención del crimen de odio. La misma policía de Bello desmintió rumores que circularon, aclarando que Sara no era habitante de calle ni estaba involucrada en actividades criminales, sino una persona conocida y respetada en su barrio, sin amenazas previas en su contra. Estas aclaraciones fueron importantes para centrar la discusión en lo que realmente fue un ataque motivado por prejuicio y odio, no por otras causas. En resumen, la respuesta comunitaria al caso de Sara fue potente. Se logró transformar el dolor en movilización social. Desde las calles con velas encendidas hasta los titulares de prensa y debates en televisión, Colombia comenzó a mirarse al espejo y a preguntarse qué está fallando como sociedad para que ocurra una atrocidad semejante. La solidaridad predominó sobre la indiferencia inicial. Si bien nadie pudo salvar a Sara en el momento preciso, su historia conmovió tantas conciencias que hoy su nombre representa una llamada urgente a la empatía y a la acción colectiva.
La cobertura de su caso, con sus bemoles, puso en la agenda pública el tema de la violencia contra personas trans como nunca antes y además abrió un espacio para conversaciones sobre cómo prevenir que algo así se repita. El asesinato de Sara Millerrey se convirtió en un parteaguas en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia. Si bien los crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual y de género no son nuevos en el país, este caso en particular visibilizó con crudeza extrema la situación, generando un sentido distinto y también movilizó a que se haga una marcha en sociedad civil. Diversos colectivos señalaron que lo ocurrido con Sara era el síntoma de un problema estructural, la persistencia de la transfobia y la violencia de género, a pesar de los avances legales y normativos logrados en la última década. En Colombia, las personas de esta comunidad cuentan formalmente con derechos reconocidos, desde el matrimonio igualitario hasta leyes antidiscriminación, y el gobierno había dado pasos importantes como la creación de una oficina de diversidad sexual en el Ministerio de Igualdad. De hecho, pocos días antes del asesinato, el 31 de marzo de 2025, el gobierno celebró la adopción de un documento de política pública enfocado en garantizar los derechos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y en combatir la discriminación y violencia por prejuicio. Paradójicamente, mientras se anunciaban esas políticas, en las calles seguían ocurriendo ataques mortales como el que acabó con la vida de Sara. Esto evidenció la brecha entre el papel y la realidad. Aunque se ha avanzado en leyes, aún enfrentamos enormes desafíos para construir una Colombia verdaderamente igualitaria, libre de prejuicios y violencia. Las estadísticas pintan un panorama alarmante. Organizaciones como Caribe Afirmativo advirtieron que 2025 estaba siendo uno de los años más violentos para la población LGBTIQ+ en Colombia. Para inicios de abril contabilizaban al menos 25 asesinatos de personas de esta comunidad con indicios de motivación prejuiciosa en el país. 15 de esas víctimas eran personas trans. Antioquia resultaba ser la región más peligrosa. De esos casos, 13 ocurrieron en el departamento antioqueño. De hecho, Sara fue la tercera persona LGBTIQ+ asesinada en Antioquia en un lapso de una semana. Poco antes, en Medellín, un hombre gay de 47 años fue asesinado en su casa, y en el municipio de Andes fue hallada decapitada otra mujer trans cuyo nombre ni siquiera pudo ser identificado. Este escalofriante conteo ubica a Colombia como uno de los países más peligrosos de la región para esta comunidad, solo superado por naciones como Brasil y México, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A nivel latinoamericano, organismos como la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans señalan que la esperanza de vida de las mujeres trans ronda apenas los 35 años en la región. Sara Millerrey tenía 32 años, lo que tristemente la acerca a esa estadística de expectativa de vida tan baja debido a la violencia. No es casualidad. La violencia estructural reduce drásticamente sus vidas. El caso de Sara reavivó el debate sobre la tipificación legal de estos crímenes. En Colombia existe el delito de feminicidio, asesinato de una mujer por motivos de género, con penas más severas que un homicidio simple. Sin embargo, no estaba claro si aplica automáticamente a mujeres trans. El abogado de la familia de Sara argumentó que sí debería aplicarse en este caso como feminicidio agravado por prejuicio, presentando evidencias de que la atacaron por ser quien era.
Esta discusión es crucial. Sentar un precedente de reconocer el transfeminicidio implicaría que la justicia colombiana asume la identidad de género de la víctima como elemento central del delito y enviaría un mensaje contundente contra la impunidad en crímenes de odio. Organizaciones de mujeres y de personas trans apoyaron esta postura, sosteniendo que negar la figura de feminicidio en asesinatos de mujeres trans sería invisibilizar aún más su realidad. Al cierre de este capítulo, la Fiscalía mantenía la imputación inicial de homicidio agravado y tortura para los capturados, pero no se descarta que en etapas posteriores se reencuadre jurídicamente el caso atendiendo al componente de género. Más allá del ámbito legal, la muerte de Sara tuvo implicaciones sociales. Provocó un raro consenso en la opinión pública colombiana. Desde sectores progresistas hasta voces conservadoras coincidieron en que la brutalidad ejercida era inaceptable bajo cualquier óptica. Por unos días, Colombia dejó de lado divisiones políticas para unirse en el rechazo a este acto de barbarie. Esto abrió la puerta a diálogos incómodos pero necesarios sobre prejuicios arraigados. Muchas personas cisgénero reflexionaron quizá por primera vez sobre las condiciones de vida de las personas trans en el país, dándose cuenta de que más allá de la tolerancia superficial, persiste un caldo de cultivo de violencia simbólica y física en contra de esta comunidad. Educadores, padres de familia y comunidades de base iniciaron conversaciones sobre respeto y diversidad en barrios y escuelas a raíz de lo sucedido, en un intento de que la próxima generación crezca con menos odio. La diversidad nos está costando la vida. Es una frase dura que refleja cómo ser diferente, ya sea en orientación sexual o identidad de género, puede equivaler a una sentencia de muerte en contextos intolerantes. No basta con leyes, hace falta un cambio cultural profundo. Precisamente uno de los lemas que emergió tras la muerte de Sara fue "no más indiferencia", repetido tanto por su comunidad como por autoridades. Ese compromiso de no callar es quizá la mayor implicación y enseñanza. Sara se ha convertido en un nombre que invita a la acción, un llamado a que Colombia despierte y proteja efectivamente la vida y la dignidad de las personas trans. En síntesis, el legado inmediato del caso Sara Millerrey en materia de derechos es una mezcla de consternación y catalización de cambios. Consternación porque nos recordó de forma brutal las deudas pendientes que tenemos como sociedad con la población trans en términos de seguridad y respeto básico. Y catalizador porque su muerte generó tal repudio que puede traducirse en avances concretos, robustecer la justicia en casos de odio, pulir protocolos policiales de atención a víctimas de la comunidad, promover campañas de educación contra la transfobia y fundamentalmente humanizar la mirada hacia las personas trans, entendiéndolas como ciudadanas plenas cuyos derechos de vida deben ser garantizados de una vez por todas. Detrás de la tragedia física que vivió Sara Millerrey subyacen dinámicas psicológicas tanto en la sociedad que permitió este hecho como en los individuos indirectamente involucrados. Analizar estos aspectos nos ayuda a comprender no solo el qué ocurrió, sino el por qué pudo ocurrir algo tan atroz en pleno siglo XXI en una comunidad habitada por otros seres humanos que, en teoría, tienen empatía y conciencia moral. En primer lugar, destaca el efecto psicológico del entorno social en la escena del crimen. ¿Cómo es posible que varias personas estuvieran presentes mientras una mujer era torturada sin que intervinieran de inmediato para salvarla?
a simple vista se podría atribuir a la indiferencia o falta de empatía, y en parte es cierto que la indiferencia social hacia las personas trans creó un contexto propicio para esta violencia. Sin embargo, en este caso específico hubo un factor dominante: el miedo. Los testigos en el lugar no eran simples curiosos apáticos, estaban siendo amenazados activamente por los agresores. Los videos y testimonios dejan claro que los delincuentes intimidaron a los presentes con violencia, si intentaban ayudar vociferando advertencias de que no se paren ahí y que si lo hacían los iban a encender a bala. Es un ejemplo extremo del llamado efecto espectador, donde la presencia de otros disuade a una persona de actuar, agravando aquí un terror inducido. Muchos quedaron paralizados. El shock de la violencia súbita mezclado con la amenaza directa generó una especie de parálisis colectiva momentánea. Esto no exime la falta de acción. Al fin y al cabo, 2 personas sí lograron sobreponerse al miedo y rescatarla, pero contextualiza por qué la ayuda tardó en llegar. Y por otro lado está la psicología de los perpetradores. El nivel de sevicia observado de fracturar huesos, torturar, denigrar y prolongar el sufrimiento indica una total deshumanización de Sara en la mente de sus agresores. Para ellos, ella no era una persona con valor. La trataron como un simple objeto sobre el cual descargar violencia y odio. Es casi como si intentaran aniquilar no solo a la persona física, sino todo lo que ella simboliza en el mundo. Esto sugiere que actuaron movidos por un odio visceral hacia su identidad de género, un odio probablemente aprendido y fomentado por una cultura machista y transfóbica. Y es que en efecto la mentalidad detrás de actos así comparte rasgos con ideologías extremistas, una convicción irracional que, de lo diferente, debe ser inmediatamente exterminado. Psicológicamente, los agresores pudieron proyectar en Sara todos sus prejuicios y frustraciones, viéndola como una figura a la que había que darle una lección. El hecho de que fueran varios, hasta 6, también apunta a un fenómeno de contagio grupal. Es más fácil anular la responsabilidad individual que social. La presencia de cómplices grabando y jalando a otros a participar sugiere una validación mutua de esta atrocidad, casi como una complicidad psicopática colectiva. En criminología se ha observado que ciertos grupos delictivos utilizan la violencia extrema como ritual de método, como ritual de infundir miedo. Y aquí, grabar la agonía de Sara y difundirla puede haber sido tanto un trofeo sádico para ellos como un mensaje aterrador hacia la comunidad trans de la zona. Una forma de decir: miren lo que les puede pasar. La población trans de Bello y de Colombia en general sufrió un impacto emocional profundo y muchas mujeres trans manifestaron sentir miedo de salir a la calle tras conocer el destino de Sara, pues si a ella la atacaron así a plena luz del día, cualquiera podría ser la próxima. Se generó un estado de duelo colectivo y temor en la comunidad. Al mismo tiempo, se plantea un rechazo de que estas cosas no pueden seguir ocurriendo, y ese quiero que sea mi mensaje de conclusión, que digamos no entre todos a que este tipo de situaciones se sigan presentando, que el dolor compartido que nos dejó esto nos dé un paso a la resiliencia, que nos dé un paso a la unión fortalecida, que las vigilias y las protestas muestren personas trans que se abrazan llorando juntas. Es el mensaje más claro de que esto es una situación que no solamente les debe competir a ellos, sino que de alguna manera es una problemática que debemos resolver en justicia y en sociedad, porque es una manera de canalizar la pena y evitar caer en la desesperanza absoluta, porque ahí es donde está la belleza, y es porque ahí donde construimos verdaderamente la noción de una sociedad, que en medio de esta unión hagamos un acto catártico que, aunque doloroso, y lo entiendo, sirva para evidenciar el calvario interno que se vive,
que Sara y posiblemente hizo que muchos empatizaran con ella a un nivel más humano, que dejemos de mirar nada más cómo se comporta o cómo habla o cómo se viste y empecemos a valorar a las personas por cómo piensan, por cómo son y por cómo sienten. Que nunca exista la indiferencia absoluta, que el conocer la historia de Sara nos sirva no solamente como una estadística del terror, sino que nos sirva para entender que estamos fallando como sociedad y que debemos caminar en pro de salvaguardar los derechos de las personas de esta comunidad. Y otra arista psicológica que encontramos es la reacción del público al video viral, porque millones de personas vieron, aunque fuera un fragmento de la agonía de Sara, en sus teléfonos, y espero que el mensaje sea nuevamente el mismo, que estas cosas de violencia no pueden seguir en un efecto disparado. Unámonos más como sociedad, es lo que yo quisiera decir para todos ustedes. Muchas gracias por quedarte hasta este punto del video, mi querida leyenda. Espero que te haya gustado la investigación. Si fue así, déjame saber con tu misterioso like. Si consideras necesario compartirlo con algún ser querido, estaría enormemente agradecido. Y les envío un fuerte abrazo. Recuerda que si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de esas dos formas, recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales si es que te interesas conocer más de mi trabajo o de mi vida personal. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.